tema de planteamiento del problema. En este nosotros vamos a ver cómo pasamos de una idea al proceso de planteamiento del problema, iniciando con lo que es la idea concebida para la investigación, el estudiante o experto profundizado en el tema en cuestión y elegido el enfoque cuantitativo se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, casi automático, o bien llevar considerable cantidad de tiempo. Ello depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema a tratar. La complejidad de la misma idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea no coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Celis et al. 1980. Delimitar es la esencia de los planteamientos cualitativos. El planteamiento del problema y sus elementos son muy importantes porque proveen las directrices y los componentes fundamentales de la investigación. Además, resultan claves para entender los resultados. La primera conclusión de un estudio es evaluar qué ocurrió con el planteamiento. Ahora bien, como señala Ackoff, 1967, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponde más posibilidad de obtener solución satisfactoria. Bien, ahora continuamos lo que son los criterios para plantear el problema. Según Kerlinger y Lee, 2002, los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación son: el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? A nuestro juicio, los elementos para plantear un problema son 5 y están relacionados entre sí: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad del estudio y la evaluación de las diferencias en el conocimiento del problema. Ahora bien, los objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse. Los objetivos de investigación tienen la finalidad de enseñar a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Buenas, yo les voy a hablar de mi tema, que es la justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar las razones que motivan el estudio. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido. No se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización del mismo. Además, en muchos casos se tiene que explicar ante una persona o varias por qué es conveniente llevar a cabo dicha investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de ella. El pasante deberá explicar a un comité escolar el valor de tesis que piensa realizar. El investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas en su institución que apruebe el proyecto de investigación e incluso con sus colegas. El asesor tendrá que explicar a sus clientes las recompensas que se obtendrán de un estudio determinado. Igualmente, el subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de la utilidad de esta. Lo mismo ocurre con casi todas
los casos. También les voy a hablar del criterio para evaluar el valor potencial de una investigación. Desde luego, una investigación puede ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social o a construir una nueva teoría. Lo que algunos consideran que es relevante y debe ser investigado, para otros no lo es. Lleva a diferir la opinión de las personas a este respecto. Sin embargo, se puede establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto. Criterios que evidentemente son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. A continuación se dan algunos de estos criterios, formulados como preguntas, los cuales fueron adoptados por Adcock en 1953 y por Miller en el 1977. Y podemos decir que cuando mayor número de respuestas se conteste positivamente y satisfactoriamente, la investigación tendrá base más sólida para justificar su realización. La viabilidad de la investigación. Según Roberto Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, la viabilidad de la investigación se define como la factibilidad de la realización de un estudio en cuanto a los recursos disponibles. Para su estudio, debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se llevará a cabo esta investigación. Consecuencias de la investigación. Según Sampieri, las consecuencias de la investigación se pueden definir como las repercusiones positivas o negativas que el estudio implica en los ámbitos éticos y estéticos. Aunque no sea con fines científicos, pero sí estéticos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Etapas de la investigación. Las etapas de la investigación, según Juan Castañeda Jiménez en su libro Métodos de la Investigación, pueden resumirse en 4. Primero, la conceptualización o planteación del problema de investigación. Segundo, la determinación de su diseño metodológico. Tercero, la recolección y el procesamiento de la información recogida. Y cuarto, el análisis de la interpretación de los resultados obtenidos. Según Juan Castañeda, cuando se inicia el trabajo de investigación se puede contar con un conocimiento profundo del problema o carecer de ese conocimiento. En el caso de que el problema o el investigador sea nuevo, lo conveniente es realizar un estudio exploratorio, pero si el problema es lo suficientemente conocido, entonces el estudio será formalizable, es decir, que la investigación o el estudio será de carácter descriptivo o casual. Si al iniciar tu investigación no conoces de manera suficiente el tema, lo más conveniente será realizar un estudio exploratorio. Ello significa que tendrás como principal tarea clarificar el tema para problematizar. Los estudios descriptivos se realizarán para saber quién, dónde, cómo y cuándo del objeto del estudio. Ello requiere un conocimiento considerable del problema, ya que ha de formalizarse adecuadamente. Por último, los estudios causales existen tanto la formalización adecuada del problema como la determinación de las variables independientes, que son causa de otras llamadas dependientes. También les hablaré de los criterios para evaluar el valor del potencial. Oye, ¿encontraste el tema de la vaina ya? Loco, que no aparece en ningún lado. ¿Cómo que no aparece en ningún lado? Papá, ¿Y él no lo subió, Aleva? papá, no aparece nada. No Ahí aparece nada, santísimo. Ahí santísimo. Bueno, y ustedes saben, vamos a ver qué hacemos. Oye, estos son los bloopers del video, ustedes saben, miren la gente aquí. Yo soy Yolma, mira Guillermo. Y ustedes saben, esto es para clase y toda la vaina. Guillermo, dite algo. Dígame, ¿qué ha pasado? Adame, por usted, tú sabes la vergüenza que yo pasaba.